Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a nuestro segundo día del Encuentro Intergeneracional 2020 que organiza el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores que se celebra el próximo 28 de agosto. El día de hoy vamos a tratar el tema de juventudes y vejez. Vamos a tener la misma dinámica que tuvimos el día de ayer, que va a ser presentar una pequeña cápsula. Vamos a dar después entrada a la primera de nuestras ponentes, la licenciada Nayeli Edith Joval Segura, quien nos va a compartir sobre el tema de precisamente cómo se vinculan las juventudes con la vejez. Y vamos a compartir otras cápsulas para que después nos acompañe Jennifer García. Ella es colaboradora del Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. El día de ayer, como ustedes podrán recordar, a quienes nos acompañaron y a quienes no, pues vamos a hacer una pequeña recapitulación. Nos invitaban nuestras ponentes, la doctora Marisa Vivaldo y la maestra Yolanda, a que pensáramos cómo estamos nosotros formando las vejeces en nuestro país. Y nos ayudaban precisamente a reflexionar en torno a el término de vejeces, que pusiéramos el acento y buscáramos ver cómo es esta cuestión de los entornos de las personas mayores, porque en ese sentido es que se van construyendo todas estas diferentes realidades. Personas mayores en situación de calle, personas mayores en instituciones de cuidados de largo plazo, vejeces indígenas. Entonces, nos ayudaban también a mirar cómo es que esta vejez o estas vejeces se van formando a través de las relaciones y de las redes sociales que vamos creando. Vamos entonces a dar inicio a la jornada del día de hoy. Muchísimas gracias y vamos a compartirles la pequeña cápsula que tenemos para comenzar. Hola, buen día. Soy Ángel, tengo 25 años y soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Actualmente, gracias a las nuevas tecnologías, se ha roto una barrera intergeneracional muy importante entre las personas adultas mayores y los jóvenes, ya que éstas han crecido grandemente, y más ahora que estamos en tiempos de confinamiento. Como sabemos, las personas adultas mayores forman parte de un grupo vulnerable. Gracias a las videollamadas y a las redes sociales, hemos roto grandes barreras de alejamiento en tiempos de confinamiento. Así también, con la ayuda de estas, hemos conseguido que el aislamiento social de las personas adultas mayores disminuya y las relaciones intergeneracionales se fortalezcan. Muy bien, pues con este comentario que nos comparten, vamos a dar inicio a la sesión. Les voy a presentar a nuestra primera ponente. Ella es la licenciada Nayeli Joval Segura. Es directora de Coordinación Sectorial y Regional en el Instituto Mexicano de la Juventud. Es feminista y activista por los derechos de las juventudes, administradora de empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México, con amplia experiencia y conocimiento en derechos de adolescentes y jóvenes, particularmente en prevención de embarazo en adolescentes y participación política. Ha sido invitada de alto nivel en espacios intergubernamentales de Naciones Unidas a nivel regional y global para contribuir a las discusiones sobre juventudes y derechos sexuales en la Agenda de El Cairo y la Agenda 2030. Nayeli, muchas gracias, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, buenos días a todas y a todos. Y bueno, quisiera también decir que a nombre de nuestro director general, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, pues les agradecemos mucho no solo la invitación a este conversatorio, a este espacio, sino también la posibilidad de trabajar en conjunto, que como veremos a lo largo de la presentación, hay mucho que trabajar en conjunto, por más que parezcan temas opuestos, ¿no? Que de entrada es algo que si alguien piensa en el Instituto Mexicano de la Juventud y en el Instituto Nacional de Adultos Mayores o de las personas adultos mayores, finalmente pues piensa que son cosas diametralmente opuestas y ya iremos viendo que no es así. Entonces, pues muchísimas gracias. Yo voy a dividir la presentación en tres momentos. Lo primero sería hablar de qué es el INJUVE, qué estamos haciendo. Y lo quiero hacer porque creo que justo nos va a permitir hacer un trabajo intergeneracional, que quienes nos están viendo seguramente son de distintas edades y me gustaría mucho que conocieran
lo que hace el instituto para que si hay jóvenes puedan como saber de qué se trata, pero también si hay personas de todas las edades puedan referir a jóvenes a nuestros programas. Luego voy a hablar un poco sobre el tema de juventud, qué es en sí mismo y qué hemos escuchado para no entrar en detalles más técnicos y un poco con la intención de avanzar hacia cómo se vincula el tema de juventud y vejez, que sería la última parte. Entonces, pues la intención es poder hacer también una presentación lo más reflexiva, constructiva, en donde más que dar como respuestas, quiero generar preguntas que nos provoquen a la reflexión, insisto, a todas las personas, independientemente de la edad que tengamos. Y ojalá que podamos tener una interacción con quienes nos están siguiendo en la transmisión. Entonces, pues sin más, voy a iniciar la proyección para que podamos como iniciar. Entonces, pues nada, la intención del INJUVE, ¿qué es el INJUVE? Es una entidad de gobierno federal cuyo trabajo es articular, orientar y evaluar las políticas públicas a favor de las y los jóvenes mexicanos con la intención de contribuir a mejorar sus condiciones para que puedan ejercer de manera plena sus derechos humanos. Y parece algo simple, pero en realidad es algo muy complejo porque además de todo, pues somos una instancia pequeña que aunque nuestro mandato implica que podamos hacer un trabajo como de asesoría y transversalización de la perspectiva de juventud hacia las distintas instancias de la Administración Pública Federal, pues se vuelve muy complejo si hablamos de esta estructura. Sin embargo, estamos haciendo un trabajo muy fuerte y creo que este conversatorio y esta vinculación es muestra de ello, de ir trabajando de manera conjunta cada vez más de cerca y que lo que hacemos sea permeado para que las personas jóvenes tengan mejores condiciones. Trabajamos en torno a estos tres ejes, no son los únicos, pero nos parece que son fundamentales. Por un lado, el enfoque o el marco de derechos humanos, en donde lo que buscamos es posicionar que las personas jóvenes son sujetas de derechos y es algo como muy retórico, ¿no? Y dirán, pues sí, todas las personas tienen derechos, ¿no? Pero finalmente es muy sencillo decirlo, es muy fácil a veces como plantearlo en el discurso, pero ya en la práctica, y no solo refiriéndome a las políticas públicas, sino en la práctica cotidiana, esto se vuelve muy complicado y más adelante vamos a ver por qué se vuelve muy complicado. Y es donde empiezo también a tejer la línea con la vinculación que hay en materia de juventud y vejez, ¿no? Estamos también haciendo un fuerte trabajo en torno a articulación, fundamentalmente con instancias de la Administración Pública Federal, con instancias de juventud de las distintas entidades en nuestro país, con la intención, como decía, de que el trabajo sea más eficiente. Creo que algo que sabemos quienes estamos en la administración pública es que si no nos coordinamos, si no trabajamos de manera conjunta, si no eficientamos recursos, pues nuestro trabajo no va a tener el mismo impacto y entonces estamos haciendo todo lo posible por articular de mejor manera. Y un último eje de trabajo es la participación, en donde consideramos que las personas jóvenes puedan ser parte de lo que estamos haciendo, que puedan ser parte de lo que se está trabajando, es clave, ¿no? De manera tal que no trabajemos de manera aislada hacia las y los jóvenes. Tenemos algunos programas y esto me parece muy importante compartirlo, insisto, porque creo que a pesar de que nuestro mayor público serán personas adultas mayores, también considero que habrá por ahí alguna que otra joven y si no, pues que podamos transmitir esta información desde esta lógica intergeneracional. Tenemos por un lado los Centros Territorio Joven Clubes por la Paz, que son espacios que están en las distintas entidades y que buscan ser espacios para poder trabajar con jóvenes de manera presencial, aunque ahora por la pandemia es algo complejo, pero bueno, estamos teniendo estos espacios con la intención de que puedan ser lugares en donde se conviva, se generen actividades desde los propios jóvenes, no solo para jóvenes, a veces también para la comunidad en general. Está también nuestro programa Dilo Fuerte, que es un programa de radio y televisión que este año se va a enfocar de manera muy fuerte a todo el tema intercultural, que también ya veremos cómo toda la parte de las identidades y de las intersecciones resulta clave cuando hablamos de derechos. Entonces, nuestro programa Dilo Fuerte se enfoca mucho en toda la parte intercultural. Estamos también teniendo las brigadas comunitarias, que es Jóvenes por la Transformación, que este es súper importante porque lo que estamos tratando es de llevar el trabajo a nivel comunitario en donde las personas jóvenes tengan un rol protagónico
y que puedan de alguna manera no solo inmiscuirse en los temas de su comunidad, sino formar parte de la toma de decisión y de la transformación, con la intención de poder fortalecer y reconstruir todo el tejido social que tanto nos hace falta. Tenemos también las fábricas de la economía social, que estas, además, es un programa nuevo, los 3 anteriores estaban ya desde el año pasado, pero Economía Social y Contacto Joven son de este año. Las fábricas de la economía social lo estamos haciendo en conjunto con el INAES, que busca, digamos, fortalecer todo el trabajo que se hace con jóvenes para poder tener una información y un trabajo y elementos para poder hacer emprendimientos, pero emprendimientos que tengan como centro la transformación social y el componente de buscar promover la economía a nivel comunitario también. Y por último, Contacto Joven. Que Contacto Joven me parece los más relevantes actualmente porque pues lo que busca es poder, por un lado, desestigmatizar todo el tema de la salud mental, y por otro, tener una herramienta que permita hacer contacto con otros jóvenes y que pues puedan obtener ayuda, sobre todo emocional y de salud mental. Y ponía aquí al banner esto de no estás exagerando, tus problemas son importantes y tienen solución. Y pues si bien es un programa para personas jóvenes, yo creo que esta frase de no estás exagerando y de sentir que lo que sentimos, de lo que tenemos como problemas o lo que percibimos como problemas a nivel individual es muy importante. También aplica a las personas adultas mayores, ¿no? Creo que es muy importante que le demos mucho más sentido a lo que implica la salud mental. Y bueno, en este caso, pues es un servicio que tenemos de voluntariados, una red muy amplia de voluntarias y voluntarios que tienen como capacidades para poder acompañar, hacer este acompañamiento. Entonces, pues aquí está el numerito, espero que lo vean muy bien, yo lo veo aquí medio tapado, pero aquí está. Entonces, se trata de enviar un mensajito con la palabra contacto a este número que es el 55 72 11 2009 para que podamos acompañarles. Y bueno, también tenemos el Programa Nacional de Juventud, que pues es el programa que nos va, digamos, a decir qué vamos a hacer durante los años que dure esta administración. Y me parece muy importante como reivindicar que parte de este programa pues incluye una acción muy puntual en torno al tema del envejecimiento digno, activo y saludable. Porque lo que necesitamos, y eso es también parte de lo que quiero pues compartir el día de hoy y que nos pongamos en la reflexión, es pues generar una conciencia entre las personas adolescentes y jóvenes sobre lo que implica el tema del envejecimiento, qué retos hay, qué cuidados tenemos que tener, qué previsiones hay que tomar y que no tengamos que llegar hacia una edad adulta mayor en donde no tengamos las condiciones mínimas en todos los sentidos para poder tener esta vejez digna, activa y saludable, ¿no? Entonces, el Projuventud lo marca y bueno, estamos generando toda una estrategia de trabajo para que podamos, en conjunto con el INAPAM, pero no solo, con algunas otras instancias. Hemos tenido recientemente una vinculación muy cercana con SAR, que es esta instancia que se hace cargo de todo el tema del ahorro para el retiro, porque pues estamos también promoviendo una educación financiera que permita que las y los jóvenes vayan haciendo conciencia en torno al tema, porque pues de pronto parece que el retiro, la vejez es algo lejano para quienes están todavía en la juventud y no nos damos cuenta que es una etapa clave para iniciar a reflexionar, a pensar, a prever y a generar las condiciones que nos permitan llegar a este envejecimiento digno, activo y saludable. Y bueno, para entrar en materia ya, ¿qué es la juventud? ¿No? Ayer tuve la oportunidad de escuchar el conversatorio y me llamó mucho la atención que, pues también cuando hablamos de vejez, hay una serie de complicaciones ahí para delimitarla, para determinarla, para hablar de qué es la vejez, ¿no? Algo semejante pasa con la juventud y para un poco provocar la reflexión y que nos vayamos también, pues, con esta como, pues tal cual provocación de ¿qué somos los jóvenes? ¿Quiénes son los jóvenes? ¿Qué es, no? Es una etapa, sí, ¿no? Eso es lo que nos dicen. Y se dice también que es una etapa para prepararse para la adultez.
que es una etapa para aprender, que lo que no hagas en la juventud será difícil que lo puedas hacer después, que es una etapa problemática. En fin, se dicen muchas cosas. Estas son como algunas que me parecían como importantes plasmarlas acá, porque al final yo diría que, pues, decir que es una etapa clave, pues, ¿qué etapa de la vida no lo es? ¿No? Es algo muy subjetivo, ¿no? O sea, la niñez es una etapa clave, la adultez y edad productiva es una etapa clave, la vejez también tendría que ser una etapa clave. Entonces, pues de pronto cuando nos dicen es que la juventud es clave para tu futuro, pues sí, sí lo es, pero creo que también no hay que magnificar y hay que sobre todo ir identificando que todas las etapas de la vida son importantes, ¿no? Tiene ciertas particularidades y ahorita lo vamos a ir viendo, pero bueno, finalmente pues no es que sea la única etapa clave, pues, ¿no? Es una etapa para prepararse para la adultez. Híjole, yo siempre me pregunto, ¿qué define el ser adulto? ¿No? O sea, de manera pragmática, pues se dice que cuando cumples 18 ya eres adulto, ¿no? O adulta. Sin embargo, yo siempre digo que pues no es necesariamente un interruptor en el que pues se prende y se apaga a los 18 y entonces ya eres adulto, pues, ¿no? Creo que es también un concepto algo complejo y subjetivo que normalmente está asociado a madurez, a responsabilidad, que todavía son términos más complejos aún, porque yo estoy convencida de que hay adultos que no necesariamente son lo suficientemente responsables, ¿no? En la lógica como cotidiana, y hay adolescentes y jóvenes muy responsables, ¿no? Niños muy responsables. Entonces, de pronto estos conceptos son más una construcción ahí social interesante que hay que ir deconstruyendo, que hay que ir desmenuzando y que hay que ir viendo cómo van interfiriendo en nuestras etapas de la vida. Luego nos dicen también que es una etapa para aprender, como si en la infancia y en la juventud fuera la única etapa de la vida en donde aprendemos. Yo creo que esto también cada vez hay que desmontarlo más porque pues los seres humanos creo que tenemos la posibilidad, la capacidad de aprender a lo largo de toda nuestra vida. Todo, de todo, en la medida de que vamos como pues viviendo, vamos aprendiendo. Quizá, digamos, es como mucho más común que tengamos una educación formal, preparatoria, universidad en la juventud, pero también hemos visto en los últimos años que es muy común que las personas adultas mayores también retomen todo el tema educativo, ¿no? Desde retomar alguna carrera o alguna profesión que hayan querido hacer y que por circunstancias no se pudo, o incluso tener otra profesión, otra carrera, otro aprendizaje. Entonces también es un poco desmontar que no necesariamente la etapa es la juventud en donde se aprende. Sí, por supuesto que hay una serie de elementos que permiten que uno vaya formando y generando una personalidad y una trayectoria de vida, pero finalmente no es la única etapa en donde se logra esto, ¿no? Luego también nos dicen que lo que no hagas en la juventud sería difícil hacerlo después. Yo creo que en general hay condiciones físicas que en efecto nos permiten hacer más cosas, pero también creo que esto nos ha llevado a idealizar a la juventud y a pensar que la juventud justo es una etapa en donde las personas son jóvenes, fuertes, revolucionarias, creativas, idealistas, ¿no? Y no necesariamente es así, no todas las personas jóvenes son así. Hemos visto también con la pandemia, con toda claridad, que de pronto el subestimar el tema de la salud en la juventud, pues puede resultar muy grave, ¿no? Y con consecuencias terribles para las edades, pues no tan mayores, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que la pandemia ha tenido una serie de muertes muy terribles y más de las que esperábamos en los jóvenes adultos que van de los 30 a los 45, pues, ¿no? Que ahora les llaman. Entonces, creo que también es importante que vayamos viendo que sí, en efecto, hay una cuestión física y de salud que puede ser más favorable en la juventud, pero que no necesariamente debemos idealizarla y que pues también si vamos generando como toda una lógica de autocuidado y de conciencia de la salud, pues podemos llegar también a la vejez en condiciones mejores, pues, ¿no? Entonces, voy a ir como enlazando estas preguntas porque me parece muy interesante el vínculo que hay entre una etapa de la vida y otra. Y luego, bueno, nos dicen que es una etapa problemática. Y yo diría, ¿qué etapa de la vida no lo es también? Pues, ¿no? O sea, sí, en efecto, hay mayores propensiones al tema de los embarazos tempranos, a cuestiones de consumo de sustancias, a
cuestiones de violencias y tal, pero de verdad creo que pues a veces pensamos, insisto, en que son cosas exclusivas de esta etapa y no es así. Entonces, pues un poco la pregunta de qué es la juventud, creo que hay que como plantearla de manera más objetiva, sin estigmas y fuera de prejuicios, que es lo que normalmente hemos tenido, ¿no? Y bueno, como eso que vimos hace un rato no nos ayudó a definir qué es, la pregunta sigue estando, ¿no? ¿Qué es la juventud? Pues, ¿no? Entonces, pues de alguna manera un poco lo que hemos planteado es que, bueno, primero quisiera decir que en México las personas jóvenes, a partir de un parámetro de edad, son las personas que están entre los 12 y los 29 años. Y eso me parece muy relevante como plantearlo, porque de pronto pensamos que los jóvenes solo son a partir de los 18, y aunque hay una característica de adolescencia en menores de 18, lo cierto es que para legalmente en nuestro país las personas jóvenes son entre los 12 y los 29 años. Y sin embargo también es algo bien subjetivo, porque puede estar este rango etario, pero finalmente, pues habrá quien diga que yo soy joven, ¿no? Y lamento decepcionarlos, pero ya no. Entonces, hay una cuestión también de percepción, ¿no? Hay quien plantea también, por ejemplo, que se es joven de corazón, ¿no? Entonces, pues también es un elemento que podemos ir ahí analizando. En fin, el tema es que la juventud no es algo natural, no es algo estático, algo dado o permanente, es una cuestión que se está construyendo y reconstruyendo. Por tanto, es una construcción social relativa en tiempo y espacio. Cada sociedad define a la juventud a partir de sus propios parámetros culturales, sociales, políticos y económicos. Y esto me parece muy relevante, como que no lo perdamos de vista, porque no es lo mismo ser joven en México, por más que tengas 25 años, que ser joven en Suecia. Las condiciones culturales, sociales, políticas e incluso económicas son muy distintas, y entonces hay una construcción de lo que es la juventud relativa también al tiempo y al espacio, al lugar y a estas condiciones. Lo que sí es muy importante y que yo les invito mucho es a que reflexionemos cómo de pronto sí estamos muy en la lógica de estigmatizar y de prejuiciar respecto a qué es lo joven o la juventud, ¿no? Lo asociamos a la inexperiencia, lo asociamos a los problemas, lo asociamos a la inmadurez, a la irresponsabilidad, y me parece que es importante también ir quitando todos estos calificativos y pensar que detrás de estas personas jóvenes hay toda una serie de elementos sociales que van definiendo cómo son estas personas, ¿no? De manera como más resumida, pues es una construcción social, como ya decía. Se trata de una identidad, y eso es bien interesante porque pocas veces las personas se presentan como: hola, soy Nayeli, soy mujer, soy joven, ¿no? Aunque yo ya no soy, pero bueno, difícilmente se utiliza como parte de la identidad. Y me parece que es algo semejante al tema de la vejez, ¿no? Y creo que es muy importante que vayamos redimensionando, resignificando estas identidades, y también que veamos que las personas no son solo jóvenes o solo personas adultas mayores o solo mujeres, ¿no? Hay una serie de intersecciones que van generando toda una dificultad, una complejidad para atender las necesidades y problemáticas, que hacen justo que esta lógica de ser sujetos de derechos se vuelva muy difícil. O sea, por supuesto que todos reconocemos a estas alturas que todas las personas tenemos derechos. Bueno, quiero pensar que todas las personas reconocemos eso. Pero lo cierto es que hay una serie de elementos de discriminación, de complicaciones, que a la hora de tratar, tratar me refiero a la parte como más personal y de relacionarse, ya perdemos de vista cuestiones como la dignidad, que son parte central de los derechos, ¿no? Y bueno, ni se diga cuando hablamos de políticas públicas, sabemos perfecto que hay una serie de desafíos para traducir esta frase de que las personas son sujetas de derechos hacia la práctica. Y bueno, sí me parece importante decir que son actores estratégicos, porque hay un elemento muy importante en términos demográficos que ahora vamos a ver sobre que nos impacta a todos, no solo a las personas jóvenes, que tenemos que ubicar que si no logramos tener personas jóvenes con oportunidades, con capacidades, que vayan a sostener a este mundo, vamos a tener dificultades toda la población. Entonces también es importante reconocer que las personas jóvenes son actores estratégicos. Y bueno, voy a entrar ya a una parte como más de elementos de contexto que me va a llevar hacia la parte de la relación entre vejez y juventud.
por un lado, pues, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en México y qué pasa en nuestro entorno? Yo creo que esta es una pregunta que quisiera también que, en la medida de lo posible, reflexionemos y si se les antoja que también puedan ir no solo preguntando en el Facebook Live, sino también respondiendo, ¿no? ¿Cómo se están viviendo actualmente? Ya sea que la edad, no importa la edad que tengas, ¿cómo se están viviendo? ¿Qué están sintiendo que pasa en el mundo? ¿Qué está pasando en México y qué está pasando en nuestro entorno? ¿No? Yo creo que de entrada, pues estamos viviendo una serie de transformaciones demográficas, epidemiológicas y tecnológicas, ¿no? Creo que nunca antes había sido tan tangible esta vinculación de la demografía, la epidemiología y las tecnologías. Estamos en medio de una pandemia en donde toda la vida nos cambió y donde la parte tecnológica está tan a la mano que no nos imaginábamos que las clases iban a ser vía televisión o vía computadora o vía radio, pues, ¿no? Hay un descenso de la mortalidad importante y un aumento de la esperanza de vida, lo cual también nos pone en una situación en donde tenemos que reflexionar qué estamos haciendo para llegar a ese como etapa final de nuestra vida en las mejores condiciones. Hay una desaceleración del crecimiento poblacional, evidentemente un envejecimiento poblacional, y hay una serie de desigualdades que en medio de una circunstancia como la del COVID, pues nos pone frente a la cara de manera muy abrupta, que no podemos seguir en la misma dinámica que tenemos actualmente, que necesitamos cambiar para que estas desigualdades no se profundicen y no sigan desfavoreciendo a los que tienen condiciones más desfavorables, ¿no? También, pues, estamos en una región, en América Latina, México es parte de esta región, en donde pues se estima que en torno a 2036 el número de personas de 60 años o más superará por primera vez el de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años y seguirá creciendo hasta 2080, según un informe de las Naciones Unidas de 2017. Es decir, aquí es donde se vuelve clave el tema de pues cómo estamos generando las condiciones para que las y los adolescentes, niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan tener las mejores condiciones para que lleguen a esa edad de más de 60 años en las mejores condiciones, pero que además puedan contribuir a la economía mundial, social, ¿no? En el caso de México, pues aquí podemos ver en la gráfica que el índice de dependencia también va aumentando, pues, ¿no? Es decir, esto es a lo que se le llama comúnmente como el bono demográfico, es decir, cada vez va a haber menos personas en edad productiva y más personas en edad dependiente. Entonces, todavía tenemos un tiempo para aprovechar la inversión, el trabajo en jóvenes para que a largo plazo haya mejores condiciones para las personas. Y bueno, en medio de todo este contexto tenemos una serie de desafíos y otra pregunta que yo les haría es, ¿qué acciones están generando para que las juventudes tengan un envejecimiento y una vejez digna? ¿Y por qué pongo envejecimiento y vejez de manera distinta? De pronto pareciera que las personas, las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, no envejecemos, ¿no? O sea, como que eso es después, en muchos años, 30, 40 años, ¿no? Y no nos damos cuenta que el envejecimiento es un proceso que vivimos día a día, ¿no? Todos los días estamos envejeciendo. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo qué estamos haciendo como personas? Porque de pronto estamos todo el tiempo poniendo esta circunstancia en el que están haciendo quienes toman decisiones, qué está haciendo el Estado, qué está haciendo como otros, ¿no? Y no nos damos cuenta que a veces la respuesta está en uno mismo. ¿Qué hacemos nosotros mismos para que este envejecimiento y este proceso que día a día vivimos nos lleve a una vejez digna, ¿no? Ahí, por ejemplo, el tema del autocuidado es muy, muy importante. Entonces, me atrevería también a preguntar a quienes nos ven, ¿qué hacen todos los días para que su envejecimiento sea saludable y que nos lleve a una vejez digna? ¿Se lo habían preguntado en algún momento, pues, ¿no? Creo que vale la pena que lo hagamos. Más allá de lo que tiene que ver con la protección social, pensando en el tema de la salud, pensando en el tema de lo social, ¿no? De las redes que vamos construyendo, familiares, de amistades y tal, ¿no? Pero bueno, mientras vamos a ir esperando que nos compartan en el chat, lo que sí es real es que uno de los grandes desafíos es que los sistemas de protección social, incluidos el de salud, no están respondiendo a las dinámicas demográficas y sociales. Y creo que otra vez la pandemia nos puso pues en la cara, de manera muy abrupta,
pues que en efecto no tenemos las condiciones ni el sistema de salud necesario para hacer frente, por un lado, a este envejecimiento de la población y a toda la parte incluso epidemiológica que estamos viviendo, pues, ¿no? Otro desafío muy importante es que en general no se logran romper círculos de pobreza, pero cuando hablamos de mujeres, en particular de mujeres jóvenes, pues tenemos que también decir que es todavía más complejo que las mujeres jóvenes logren romper círculos de pobreza, desde elementos como el embarazo en la adolescencia hasta el tema de los cuidados. Aún ahora sigue habiendo mujeres, adolescentes, jóvenes, incluso niñas, que se dedican al trabajo de cuidado o a tareas del hogar, es decir, que les toca desde cocinar, limpiar y tal, hasta cuidar a sus hermanos, sobrinos, abuelos, primos enfermos. Pues, ¿no? Entonces, es importante, eso va mermando las oportunidades de las jóvenes, no solo en términos de educación, de empleo, de salud incluso, ¿no? Y eso va, sin lugar a dudas, a tener un impacto en cómo vamos a tener las condiciones para vivir una vejez digna. Y es muy probable que les toque incluso en esa vejez seguir sosteniendo las tareas de cuidado. Entonces, creo que una de las cosas que más tenemos que mirar es que hay que trabajar, y digo tenemos, porque no solo es una responsabilidad del gobierno, sino socialmente hablando también, que trabajar más y mejor por lograr un sistema nacional de cuidados que sea sostenible a largo plazo, que logre que deje de estar todo sobre los hombros de las mujeres. Y un dato súper fuerte que está puesto según la CEPAL, es un dato a nivel regional, pero seguramente a nivel México no estamos muy distantes, es que actualmente el 86% de los casos de cuidado de las personas mayores es asumido por una mujer. No dice que va de la mujer, pero finalmente es decir, aún de las personas mayores, nos estamos haciendo cargo las mujeres, pues, ¿no? Entonces, y generalmente también suele ser otra persona adulta mayor, otra mujer adulta mayor, pues, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que no dejemos de reflexionar cómo la división sexual del trabajo nos sigue persiguiendo aún en esta época y más con temas como la pandemia, pues, ¿no? Decía hace un rato que el tema de la reproducción de la pobreza no solo era para las mujeres, es un asunto intergeneracional y esto es súper fuerte. Seguimos con la complicación de que si uno nace en una familia en situación de pobreza, es muy probable que se mantenga en una familia de situación de pobreza, porque no estamos logrando romper esos círculos. Entonces, es muy importante que empecemos al menos a dar la batalla. Ya vamos tarde, pero creo que hay que seguirlo poniendo sobre la mesa y que planteemos que la edad no sea un eje estructurante de la desigualdad. Y esto estaba muy pensado en la edad pensando en jóvenes. Es decir, que el hecho de que tú tengas condiciones de pobreza en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, no te condicione que sigas así. Sin embargo, me parece que la edad pensada en la juventud y en la vejez sí es actualmente, y eso es muy grave, un eje estructurante de la desigualdad. Y tenemos que reflexionar también en cómo hacemos para que deje de serlo. Y no es casual, en tanto hay un conjunto de derechos incumplidos, una serie de adversidades y riesgos específicos para las juventudes, en general para todas las personas, pero me parece muy importante ahora focalizarlo en juventudes, no solo porque es la materia del instituto, sino porque insisto que si no volteamos a ver en cómo invertimos en las juventudes, vamos a tener poblaciones dependientes más adelante que no tengan las condiciones para poder hacer frente de manera autónoma y también una sociedad que no pueda responder a esas dependencias. Entonces, un poco la intención, y para ir pensando también en las respuestas y en por dónde tendríamos que caminar para garantizar que esto sea distinto, es un tema de integralidad. Pensando en la indivisibilidad de los derechos, que implica el trabajo desde distintos enfoques, los básicos primero que nada, como los derechos humanos, la perspectiva de juventud, de género y el ciclo de vida, que nos lleven a políticas integrales e intersectoriales. Pues, ¿no? Si bien la edad es un elemento necesario y hablábamos hace un rato de que, pues si bien hablar de juventud es una construcción social, lo cierto es que hay parámetros etarios, ¿no? Y lo mismo en la vejez, hay parámetros que te dicen en qué momento empiezas a ser una persona adulta mayor, pero no es suficiente y entonces tenemos que ver de qué manera las metas, los programas y todo lo que trabajamos desde la administración pública y desde el gobierno puede ir más allá de la edad, dado que hay distintos ritmos, características y condiciones. Y yo, ya para ir un poco cerrando, no quisiera como que perdamos de vista algunas claves, que son claves para ambas edades o para ambas etapas de la vida, pues tanto para la adolescencia y juventud como para la vejez. Por un lado, la autonomía.
Es decir, es súper importante que a las personas adolescentes y jóvenes se les garanticen condiciones de autonomía, de toma de decisión, de reconocerles como personas que pueden tomar decisiones, pero eso mismo pasa con las personas adultas mayores. De pronto pareciera que como ya están en una edad pues mayor, ya no pueden tomar decisiones por sí mismas, ya no tienen autonomía para pensar, para decidir, para imaginar, para soñar, para crear, ¿no? Y me parece que eso es una cosa muy grave porque estamos perdiendo de vista por dos condiciones etarias que somos personas, independientemente en qué etapa de la vida estemos. Otro elemento es muy clave es el tema del empoderamiento, que implica qué condiciones damos para que esa autonomía pueda traducirse en los hechos. O sea, no solo es suficiente con que digamos, no, tú puedes tomar decisiones. Si no damos condiciones para que haya un empoderamiento y que ese empoderamiento lleve a la toma de decisiones efectivas, se vuelve muy complicado. Y por último, el tema de derechos y dignidad, pues, ¿no? No podemos perder de vista que para que la práctica, para que los sujetos, para que la frase de hay que reconocer como sujetos de derechos de las personas tenga sentido es porque estamos garantizando que viven en condiciones mínimas absolutas de dignidad. Y en ambos grupos etarios, jóvenes y personas adultas mayores, esto es clave, pues, ¿no? Y bueno, aquí Mafalda, que siempre están atinada, pues, ¿no? De pronto nos parece más importante no pisar el césped, pero pasamos por encima de las personas. Y eso creo que es importante que no lo perdamos de vista. El respeto a la dignidad de las personas. Y un poco a manera de conclusión, creo que nos toca mucho cambiar la forma de entender la juventud y la vejez, ¿no? La juventud desde esta lógica problemática y la vejez como desde esta lógica que ya se acabó la vida, pues, ¿no? Es de suma importancia para garantizar que las personas jóvenes y mayores puedan vivir con autonomía hasta el momento de su muerte, el respeto a la voluntad y el respeto a la forma en que esperan que este cierre se produzca, brindando todo el apoyo y las condiciones necesarias para dignificar el momento. Y me parece muy importante hablar de un concepto que es la solidaridad intergeneracional, que es cómo vamos trabajando de manera conjunta, independientemente de la edad que tenemos, para que las personas podamos vivir mejor, con el ejercicio pleno de nuestros derechos y sobre todo de manera digna, ¿no? Y eso solo lo vamos a hacer si trabajamos de manera conjunta entre las distintas edades, sobre todo porque ahorita quienes son jóvenes en 40 años, cuando el bono demográfico haya acabado, van a ser personas dependientes y si no logramos tener mejores condiciones en ambas etapas de la vida, pues vamos a tener una serie de dificultades, ¿no? Y bueno, pues eso, pues espero, es todo lo que quería compartirles. Espero que haya sido de utilidad y sobre todo espero que provoque muchas reflexiones, que nos permita, pues sí, darnos cuenta a las personas jóvenes que día a día envejecemos, a todas las personas, que si no construimos las condiciones necesarias para esa vejez digna, vamos a tener complicaciones, que no podemos hacerlo solos o solas, que tenemos que generar redes y que esto implica trabajar de manera intergeneracional y que de manera muy interesante ambos temas, juventud y vejez, se encuentran en muchos puntos. Y entonces, pues nada, espero que podamos seguir el diálogo. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la licenciada Nayeli este tema tan interesante, esta perspectiva que nos ha planteado y definitivamente, así como lo menciona el tema que tenemos el día de hoy sobre el acercamiento de las juventudes y la vejez, precisamente no nada más se acercan a través de las tecnologías y la información, se acercan también en cuestiones teóricas, en cuestiones conceptuales. Necesitamos integrar y hacernos de herramientas que nos ayuden precisamente a acercar cómo la juventud, la niñez, todas las etapas de la vida a través del curso de vida, pues están conectadas unas con otras y que la juventud, así como lo mencionaba la licenciada Nayeli, pues tiene que hacer conciencia de este proceso de envejecimiento. Las personas adultas también, porque de ahí depende cómo vamos a llegar a la vejez, a estas vejeces de las que comentábamos. Muchas gracias, licenciada Nayeli. Vamos a compartirles en este momento la cápsula, la segunda cápsula que tenemos, y les recuerdo que al final de las presentaciones vamos a tener un espacio para preguntas, respuestas y comentarios. Hola, mi nombre es Montserrat Duarte Moreno, tengo 26 años, vivo en San Francisco del Rincón, Guanajuato y soy licenciada en gerontología.
Desde antes de la pandemia ya se había observado cierto interés por parte de las personas adultas mayores para acercarse a las nuevas tecnologías. Y es justo durante el confinamiento que ellas han tenido la posibilidad de aprender a utilizar dichas tecnologías, permitiéndonos a familiares, cuidadores y profesionales del área gerontológica mantenernos en comunicación constante con ellos. Precisamente en mi caso, plataformas como Zoom y aplicaciones como WhatsApp a través de las videollamadas me permiten mantenerme al pendiente de las necesidades de las personas adultas mayores, dando un seguimiento a su tratamiento y al cuidado de su salud. Me queda claro que queda muchísimo por hacer, sin embargo me siento muy contenta y muy orgullosa de que se haya roto la brecha generacional y tecnológica. Sigamos incentivando y motivando este tipo de aprendizajes para hacer una sociedad más inclusiva con las personas mayores. Después de esta cápsula vamos a dar paso a la siguiente presentación. Para esta nos acompaña Jennifer García Contreras. Ella es actualmente estudiante del 9º semestre de la licenciatura en Trabajo Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y becaria en el Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología. Desde el 4º semestre ha estado involucrada en procesos de investigación social con población de personas mayores a través de la práctica comunitaria. En el año 2009, junto con la maestra Ana Lilia Pérez Quintero y un compañero de carrera, ganaron el segundo lugar en el Premio de Emprendimiento Helado Social de la UNAM, con un proyecto social que favorece procesos de alfabetización digital en personas mayores a través de estrategias innovadoras que aportan a la disminución de la exclusión social. Jennifer, muchas gracias, bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, gracias. Buenos días a todas y todos. Agradezco primero al INAPAM por la invitación a este Encuentro Intergeneracional 2020 en la construcción de la vejez y por supuesto por crear ese tipo de espacios que generan escucha y reflexión en temáticas que hoy por hoy son trascendentales. Les voy a empezar a compartir la presentación de PowerPoint. Listo, pues como bien lo mencionó la moderadora Erika, soy pasante de la licenciatura en Trabajo Social y tengo experiencia en el tema de personas mayores y el uso de la tecnología y les voy a compartir un poco esta experiencia justo con el tema que nos acerca el día de hoy, que es acercamiento de las juventudes y las personas adultas mayores. Bueno, que voy a hablar un poco primero de la práctica escolar en la que yo estuve involucrada desde el 4º semestre, un poco del proyecto Actívate, cómo fue esta experiencia para nosotros como jóvenes, estar en este proyecto, la experiencia que tuvieron las personas mayores. Les voy a hablar del contexto actual justo en esta emergencia sanitaria y algunas reflexiones finales. Bueno, yo tuve la oportunidad de cursar en el 2018 una práctica escolar que se suscribe al proyecto de investigación interinstitucional denominado Factores asociados a la presencia del síndrome de fragilidad en personas mayores, estudio de caso para la Ciudad de México. En este proyecto estuvimos interviniendo 3 instituciones, el Tecnológico de Monterrey, el Hospital General de México y, por supuesto, el Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social de Gerontología, que pertenece a la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Bueno, nuestra práctica se divide en 2 semestres. El primer semestre es una investigación de campo y una investigación documental. En este caso, nosotros en la primera etapa realizamos una investigación solamente de campo y documental, en la que nos permitió realizar un diagnóstico social para en el siguiente semestre realizar una intervención con la población. Parte de los resultados obtenidos mediante la investigación de la práctica nos permitió visualizar la exclusión digital que sufren las personas mayores como problemática social, ya que si bien el 8.1% de la población mayor de 55 años tiene acceso a Internet, esto según datos de Inditut 2018, esto no implica que las personas cuenten con el conocimiento necesario para sacar el mejor provecho en sus vidas cotidianas de los dispositivos que utilizan. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque las personas mayores tengan acceso a un dispositivo inteligente, a un smartphone, solamente se quedan en el uso básico, esto hablando en lo macro, es decir, solamente lo utilizan para realizar llamadas y mensajes. Y aunque sus celulares tengan acceso a Internet, a videos, a mensajes instantáneos como WhatsApp o Telegram, solamente lo utilizan para estas funciones y no sacan el mayor provecho.
Pero para poder hablar de esto, primero quiero definir qué es la exclusión digital, y nos indican que es el acceso desigual y fragmentado a las tecnologías y a los códigos de comunicación digital que van a limitar la participación activa y el ejercicio ciudadano de las personas. Esto un artículo de RAD 2006. Ahora bien, ¿qué pasó en la investigación? ¿Qué identificamos? Pues identificamos como principales afectados por la exclusión digital a la población de entre 60 a 75 años de edad que justamente vivió el cambio tecnológico con ciertas limitaciones. Como consecuencia, el no saber emplear la tecnología en la vida cotidiana mantiene a las personas de ese rango de edad fuera de las nuevas dinámicas de encuentro social que tienen lugar a través de los dispositivos. La exclusión digital va a ser una problemática que incide en la desintegración social. ¿Por qué? Porque va a limitar la participación de las personas en actividades cotidianas que ya están naturalizadas por nosotros los jóvenes. Esto como aquellas que tienen que ver con la comunicación instantánea que les mencionaba, con familiares, colegas, amigos, etcétera, o bien ya cuestiones que tienen que ver totalmente con procesos para la atención institucional administrativa, como realizar pagos, trámites o compras. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, quiere decir que las personas mayores no tendrán que tener ninguna restricción para poder ellos mismos entrar a una computadora y a un celular y que ustedes puedan ver cuestión de su pensión, cuentas de banco, citas médicas, y algunas personas mayores pues tienen este apoyo de nosotros los jóvenes, ¿no? Que tenemos un poco más de, pues que estamos más involucradas con la tecnología. Pero ¿qué pasa con las personas mayores que están solas o que viven solas o que no tienen el apoyo de alguien que tenga el conocimiento? Se encuentran limitadas en estas nuevas dinámicas. Bueno, ahora todo esto va a tener como consecuencia el sostenimiento de una brecha digital que va a coartar la integración de la población mayor en actividades que van a abonar a la reconstrucción del tejido social de forma intergeneracional mediante el uso de las TICs. ¿Qué son las TICs? Son las tecnologías de información y comunicación. Es decir, en vez de tener relaciones intergeneracionales, cada vez estamos yéndonos a una brecha en la que no estamos conviviendo y en que no estamos generando mutuamente. Ahora, ¿cuál fue nuestra estrategia para incidir en dicha problemática? Una vez que terminamos toda esta investigación en cuarto semestre, para quinto semestre realizamos una planeación y, bueno, decidimos crear un taller llamado Actívate, que está justamente dedicado a la alfabetización tecnológica, con el objetivo de incidir en la disminución de esta exclusión digital y, por supuesto, favorecer la apropiación de los dispositivos tecnológicos por parte de las personas mayores, haciendo de ellos agentes de cambio social. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en este taller dábamos sesión por sesión cómo manejar la tecnología a su favor, pero también ellos, como se pueden ver en las fotografías, estaban creando redes de apoyo entre pares. Ellos se volvían agentes de cambio porque al obtener conocimiento apoyaban a los demás a también aprender de este conocimiento. Por ejemplo, en las fotografías, en la fotografía de la izquierda superior, se ve aquí a nuestra maestra, la maestra Ana Lilia, que está dando la sesión de introducción a las personas mayores. ¿Qué es lo que se espera de este taller? En la segunda foto fue el grupo inicial, en la superior derecha, este fue el grupo con el que iniciamos, y que sesión por sesión ellos fueron conociéndose, la mayoría no se conocían entre ellos, y nosotros tampoco nos conocíamos, era la primera vez que casi interactuábamos como jóvenes. Nosotros tuvimos que generar ideas innovadoras para que la gente no fuera tan lineal, que solo se sentaran a escuchar a los jóvenes y que nosotros fuéramos los portadores del conocimiento. No, eso no lo queríamos. Queríamos que ellos también nos aportaran a nosotros, entonces generábamos dinámicas en las que ellos también intervenían y que nos indicaran sus dudas, que se sintieran parte de este proceso. Por ejemplo, hay personas que tenían un iPhone de última generación, pero que no saben utilizarlo. Y otras que tenían Android, que tampoco tenían el conocimiento. Entonces, lo hicimos muy personalizado y dividimos al grupo en dos, en Android y iPhone. Y nos acercábamos mucho a las necesidades que ellos querían tener o a los que ellos querían cubrir. Por ejemplo, algunos de ellos querían hablar con sus familiares por WhatsApp, porque a veces todos en las fiestas estaban en el celular y ellos ¿cómo me integro a estas fiestas? ¿Cómo me integro a estas formas en que estamos socializando? Bueno, nuestro proyecto no solamente se centra en favorecer alfabetización tecnológica, es decir, no solamente nos centramos en que las personas mayores supieran usar la computadora, el celular o la tablet, sino también en romper los limitantes socialmente reproducidos relacionados con la exclusión digital. Es decir, quitar esta idea de que las personas mayores no les interesa o no pueden utilizar la tecnología,
dando pauta a la generación justamente de nuevas dinámicas de encuentro social que tienen a través del uso y apropiación de los dispositivos inteligentes móviles. Es decir, crear un proceso en que poco a poco vayamos rompiendo estereotipos, tanto del lado de los jóvenes como también de las personas mayores. Muy bien, pues aquí lo que nosotros hicimos fue que Actívate Promueve va a desarrollar siempre y va a promover el desarrollo de habilidades para el manejo y apropiación de los dispositivos tecnológicos, pero lo tratamos de hacer, como les mencionaba, de una forma dinámica, motivante, desafiante y hasta innovadora, porque se centra en los intereses de la comunidad participante. Lo que queríamos es no aburrirlos con lo que nosotros creíamos que ellos debían saber. No, por ejemplo, las cuestiones básicas sí lo hicimos en las primeras sesiones, que es cómo se entra al menú, cómo se apaga el teléfono, cómo se sube el volumen, todas las cuestiones básicas, porque aunque algunos ya lo sabían, reforzaron sus conocimientos. Y bueno, también lo que hicimos es que favorecimos su empoderamiento al modificar los estereotipos relacionados con su edad y las complejidades que ellos creen o que nosotros también les hemos impuesto, que representa para ellos realizar una migración digital. A veces ellos tenían el miedo de moverle algo porque, entre comillas, se iba a descomponer o que iban a modificar algo que no pudieran resolver por ellos mismos. Entonces ellos mismos tenían este limitante de no querer tocarlo por este miedo que les generaba. Y bueno, también renovamos entre los actores involucrados en la operación de este proyecto procesos de identificación y apoyos entre pares. Generamos un espacio social para el encuentro intergeneracional. Provocamos el uso de dispositivos tecnológicos en actividades que promueven el desarrollo integral de la persona mayor mediante su inclusión digital en los ámbitos cultural, cuidado de la salud, formación de redes, comunicación instantánea, seguridad, entre otros. Es decir, una vez que identificamos las necesidades que las personas mayores tenían, nos enfocamos en ello a través de la exposición de aplicaciones que pudieran aportarles. Por ejemplo, había una señora que, recuerdo su nombre es Lourdes, ella tenía ganas se interesaba mucho por la cuestión de la cocina. Entonces, ella lo que hacía era anotar las recetas en un cuaderno y tomarle foto. Realizaba la receta, tenía la comida y le tomaba foto. Y ella nos decía, yo lo que quiero hacer es tener la receta y la comida en una misma foto para poder acceder de manera muy rápida. O sea, yo quiero hacer como un álbum. Perfecto, entonces le ayudamos a descargar Google Fotos, a hacer un collage, a ponerle el nombre a la foto y ponerlo en un álbum para que pudiera acceder de manera más fácil. Y ella estuvo muy encantada porque al final lo compartía ya también entre pares, entre sus hijos, entre sus sobrinos, entre todos sus familiares. Y ella misma se motivó a seguir aprendiendo y a perder el miedo. O sea, fue un avance que poco a poco fue cambiando. A algunos les costaba más que a otros. También llegó una señora que ella tenía mucho interés, pero ella no tenía un dispositivo inteligente. Entonces su nieto le prestó una tablet, lo recuerdo muy bien, de hecho se ve en la foto de en medio, en la parte de abajo, que está con una compañera, la tablet que está en la mesa es de ella. Entonces, aunque no tenía todas las funciones, mi compañera se lo enseñaba a través de su dispositivo. Y al finalizar las sesiones, a ella, sus hijos le regalaron un dispositivo inteligente. Ella pidió que se lo dieran porque ella quería seguir aprendiendo. Y bueno, pues en realidad fueron muchas experiencias las que tuvimos con cada uno. Fue de verdad una experiencia muy grata y que nos dejó mucho aprendizaje. Fue un parteaguas total para el camino que también yo, de manera personal, decidí seguir con la población. Y bueno, ¿qué nos dejó como experiencia a nosotros los jóvenes que fuimos parte de este proyecto? Pues bien, nos dejó muchas, por supuesto, porque para la mayoría de los alumnas y alumnos, incluida yo, como les mencionaba, era la primera vez que interveníamos con población desde que iniciamos la carrera. Justo porque en los 3 primeros semestres nos dan una preparación teórica para no solamente llegar e intervenir con las personas desde lo que nosotros creemos, sino ya tener las herramientas y las técnicas para poderlo hacer de una manera profesional. Y bueno, claro, fuimos parte de un proceso de sensibilización que culminó en un cambio de actitud respecto a las personas mayores, ya que desafortunadamente en el imaginario cotidiano se tienen estereotipos. No sé, muchos de los compañeros decíamos que son personas dependientes, incapaces, sin ganas de aprender, y todas estas cuestiones eran etiquetas que nos pusimos a reflexionar y dijimos, terminan en procesos que desencadenan en actitudes discriminatorias y que nos suman, que nos están dividiendo y que esto no nos va a llevar a nada bueno. Y por supuesto, el resultado de la experiencia dio pauta a la construcción de puentes de comunicación intergeneracional que propiciaron espacios en los que compartimos
pues mucha reflexión, conocimiento sobre el uso de los dispositivos tecnológicos y sus beneficios, pero también el conocimiento que las personas mayores nos aportaron. Por ejemplo, en cuestiones de pagos con tarjeta de crédito, ellos tenían mucho miedo porque a veces, por supuesto sí hay un peligro, pero también en redes sociales se comparten muchas noticias falsas, y las personas mayores o las personas en general a veces no tenemos como esta cuestión de verificar qué noticias son falsas, cuáles son reales, y en un mundo en que entras a internet y toda la información está al alcance de tu mano, pues a veces logra confundirte. Entonces, pues a ellos les dimos como esta tranquilidad de qué aplicaciones utilizar, qué medidas seguir para poder realizar sus pagos en línea, por ejemplo, realizar una cita médica, desde cuestiones muy básicas hasta cuestiones que ya tenían mayor complejidad, siempre de acuerdo a sus intereses. Y bueno, ¿qué experiencia les dejó Actívate a las personas mayores? Nosotros en cada sesión al finalizar aplicábamos un instrumento cualitativo y cuantitativo para saber cómo ellos iban mejorando, qué les gustaba, qué no les gustaba, qué deseaban cambiar de este taller. Ellos siempre tenían disposición e interés de aprender sobre las aplicaciones presentadas por sesión. ¿Por qué menciono esto? Porque este interés se había reflejado ya que en cada sesión las personas mayores se mostraban participativas, preguntando sus dudas, comentando lo que ya sabían respecto a alguna aplicación o contando alguna historia que nos pudiera dejar alguna enseñanza o reflexión. Otro aspecto que también se pudo recuperar dentro de este proceso fue la apropiación de la tecnología que tenían las personas mayores. Es decir, los hijos, la mayoría de los asistentes, a excepción de la señora que aún no tenía celular, las demás personas mayores ya tenían un dispositivo inteligente por dos cuestiones, por herencia, es decir, que sus hijos o familiares se compraban un celular y el anterior se los regalaban a sus padres, o que se lo regalaban por su cumpleaños. Ya los tenían casi siempre gama media o alta, pero no los utilizaban más que para llamadas y mensajes. Y después de varias sesiones nos fuimos dando cuenta que ya no tenían miedo de utilizar su teléfono por miedo a que se descompusiera. Al contrario, ellos empezaron a aprovechar y a darse cuenta de todas las funciones que éste tenía y cómo podía ser de gran utilidad para sus necesidades. Y en verdad esto fue pues una de las mejores cosas que nos dejó, el ver cómo ellos iban en las primeras sesiones sin casi tocarlo, y a medida que pasaba el tiempo hasta casi tenían su cuaderno y anotaban paso por paso qué se debía hacer, pero ya llegaban con dudas, nos decían, yo me metí a mi celular la semana pasada y encontré esta función, ¿qué pasa? ¿Qué le muevo? No, o sea, era un encuentro que era muy enriquecedor para ambos, para las personas mayores y para nosotros como jóvenes. Y bueno, esta experiencia tuvo alrededor de 15 sesiones, duró un semestre la experiencia trabajando directamente con ellos, y algunos de ellos siguieron involucrándose en las actividades que el centro también proporciona, como un diplomado de envejecimiento exitoso. Hay 3 niveles, básico, intermedio y avanzado, y ahí ellos ya pueden intervenir en cuestiones con organizaciones de la sociedad civil, instituciones de asistencia privada, y bueno, ellos siguieron creciendo en las demás actividades que el centro proporciona. Hasta aquí voy a dejar de hablar un poco del proyecto de Actívate, para poder pasar al contexto actual. Y bueno, pues más del 92% de la población mundial en el mundo se encuentra en estos momentos afectada por el cierre temporal de escuelas y universidades debido a la pandemia de COVID-19. Esto según datos de la UNESCO. Por supuesto, entre ellas incluida yo. Yo estudio en la UNAM y el octavo semestre, a mí me tocó en octavo semestre, todavía estaba cursándolo en marzo, y nos tocó pues el cambio totalmente en línea. Nosotros tampoco sabíamos utilizar plataformas como Zoom, y los profesores tampoco se encontraban preparados para poder afrontar esta situación. Todos fuimos aprendiendo de la mano, y bueno, pues al final lo que quisimos hacer es terminar el semestre en línea para no atrasarnos. Esto fue una medida que todas las instituciones, casi todas más bien, han implementado en la educación a distancia con el objetivo de que nosotros como alumnos no nos atrasemos. En todos los niveles, desde el kinder hasta posgrado, se ha optado en mudar las clases al modo virtual, como les mencionaba, a través de plataformas como Zoom. Y bueno, nuestra forma de relacionarnos está cambiando totalmente o casi totalmente al mundo virtual. Las y los jóvenes no solamente utilizamos las aplicaciones que Internet nos ofrece para la escuela o trabajar desde casa.
También lo hacíamos antes de la pandemia para adquirir alimentos, medicinas, pedir comida preparada, transporte público, entre otras situaciones, y lo hacíamos ya de manera cotidiana, se nos hacía muy normal. Lo anterior nos resulta muy fácil, sin embargo, a las personas mayores se les ha hecho todo un reto y ha resaltado la problemática de exclusión digital que les mencionaba antes, que nosotros pudimos notar en la investigación. Ahora bien, según un artículo de la página Observatorio Innovación Educativa, mientras que en algunos países como España, los mayores de 65 años tienen redes de apoyo para realizar este tipo de actividades sin salir de casa. Por ejemplo, en España tienen horarios especiales para ellos salir y que tengan atención personalizada, pedidos vía telefónica, hasta redes de voluntarios y vecinos que lo hacen por ellos. Pero en países como México, si bien algunos supermercados ya contaban o implementaron el servicio de pedidos por internet y envíos, estos solamente se realizan en algunas zonas y generalmente son de clase alta. Entonces, pues esta cuestión de qué está pasando, está segregando a las personas que no pueden acceder a este tipo de servicios, ya sea por cuestiones económicas, por cuestiones de desconocimiento del uso de la tecnología o porque se encuentran solas y no hay quien les apoye. Pues bien, permítame, perdón, aquí me equivoqué de esta. Los jóvenes que tenemos en personas mayores en casa hemos fungido de alguna u otra forma como profesores improvisados. Los hemos ayudado a conectarse a algún taller, seminario o conferencia. O también, como hemos tenido bastante tiempo libre, hemos explicado dudas que ya tenían desde antes sobre el uso de aplicaciones o hasta comunicarse por videollamada con familiares que viven en hogares distintos al nuestro. Esto en el caso positivo. Pero algunos otros jóvenes a veces no tienen la paciencia para explicarle todo lo anterior a las personas. O las mismas personas ya mayores no quieren, entre comillas, molestar a sus hijos, nietos, sobrinos y prefieren quedarse con la duda. Las personas mayores tienen que tener claro que tienen un derecho y que pueden pedir a los familiares, a las personas que le tienen confianza, o bien acudir a las alcaldías, instituciones, organizaciones que atienden a personas mayores para exigir que este derecho pues se les resuelva y que ellos puedan cubrir la necesidad que tienen de aprender a utilizar la tecnología y de introducirse en estas nuevas dinámicas. Pues bien, aquí van algunas reflexiones finales. Yo lo que estaba reflexionando al estudiar todo este tema es que, bueno, lo que tenemos que hacer es seguir creando proyectos como el de Actívate que les comentaba. Como lo mencionaba al inicio, el año pasado, junto con la maestra Ana Lilia Pérez Quintero y un compañero de la carrera, ganamos el segundo lugar en el primer premio al emprendimiento, el lado social de la UNAM. Y aunque en línea también ya existen algunas otras organizaciones o algunos otros proyectos que están mejorando la atención para que las personas mayores aprendan a usar los dispositivos tecnológicos. Por ejemplo, hay algunos que son en línea, entonces si las personas mayores aún no pueden acceder a los dispositivos, ¿cómo van a meterse a esos cursos a aprender? Y lo que tiene Actívate es que es una cuestión muy personalizada. Por ejemplo, hay momentos en el que nosotros mismos podemos acudir a su domicilio a enseñarles a utilizar lo que ellos decidan aprender del dispositivo, o bien, en cuanto por supuesto ya se nos permita, que se vuelvan a crear este tipo de espacios para que las personas puedan acudir y nosotros darles este conocimiento y también, por supuesto, aprender de ellos. También otra reflexión es que debemos seguir generando estrategias de sensibilización, dirigidas a las y los jóvenes para ver la vejez de otra manera, para no ver una cuestión de estereotipos, sino más bien de relaciones intergeneracionales y verle el lado positivo a todo esto, porque como le mencionaba mi compañera, al final vamos para allá, y cómo vamos a envejecer nosotros de manera saludable o de manera activa, pues también aprendiendo de cómo ellos han vivido la vejez. Y bueno, nosotros también pensar en los beneficios que estas relaciones intergeneracionales nos van a dar. Tú me aportas, pero también yo te aporto.
Como les mencionaba, cuando el semáforo y la UNAM lo permita, el CIESG va a abrir nuevamente sus puertas y seguiremos promoviendo este tipo de estrategias que por el momento estamos implementando también en línea con algunas conferencias, con algunos encuentros, para que las personas puedan seguir empapándose de todas las actividades que se realizan. Y bueno, para finalizar, les dejo las redes sociales del CIESG, los datos de contacto. La coordinadora general es la maestra Graciela Casas Torres, aquí están todas las redes. Y bueno, pues yo soy la pasante Jennifer García Contreras, aquí está también mi correo de contacto. Y bueno, pues eso es todo, les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Jennifer, muchísimas gracias por tu exposición, temas muy interesantes, perspectivas diferentes de cómo trabajar con las personas mayores y estas que a veces se convierten en retos, ¿no? Los aparatos, la tecnología, cosas tan sencillas que para algunos es como tomar una tarjeta y meterte un cajero automático, para las personas mayores a veces puede ser un reto. Sin embargo, también es importante esto que mencionabas de irnos quitando estos mitos que tenemos, ¿no? Estos estereotipos que también Nayeli mencionaba en torno a las juventudes. No nada más las personas jóvenes aprenden, este es un claro ejemplo de lo que nos acabas de compartir tú, cómo se aprende también en esto tan nuevo que sigue siendo un reto y seguirá haciéndolo seguramente porque la tecnología se va renovando día con día. Muchísimas gracias. Vamos a compartirles en este momento la tercera cápsula que tenemos y después de esta vamos a dar paso entonces a lo que serían preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, me ha ayudado bastante, ya que con esto no tengo que tener un contacto físico con esa persona, con mi abuela. Me ayuda a no tener que venir a visitarla y ya con eso, pues, tener más tiempo para platicar con ella mediante una videollamada o una llamada normal. Por ejemplo, mi abuelita me enseña a cocinar, me ha enseñado a, por ejemplo, cuidar a los animales, diferente tipo de bordado, música también. Me da consejos de lo que él ha vivido, me da opiniones de lo que yo he hecho, de lo que quiero hacer, que es algo natural, que no se puede evitar. Supongo que lo voy a disfrutar bastante, porque habré vivido y habré hecho bastante durante mi vida y ya la vejez es como un descanso. Muy bien, pues esta sería la tercera cápsula. Después de esto damos paso a comentarios, preguntas, dudas. Definitivamente este es un tema que tenemos que voltear a ver si estamos hablando precisamente del curso de vida, de que estas personas que son jóvenes el día de hoy pues van a ir transitando pues de una manera específica hacia lo que va a ser la vejez el día de mañana y por lo tanto tenemos que también poner el acento en el cuidado. Vamos a ir compartiendo algunas preguntas. Les voy a hacer algunas que están específicas para cada una de ustedes y si ya después me permiten, que nos pueden enriquecer con algunos comentarios sobre algunas que son pues para el caso de las dos. Nayeli, nos piden de favor si se puede repetir el número de teléfono del flyer que pusiste sobre, no estás exagerando. Sí, es el número de contacto joven. Lo voy a poner de cualquier manera en el chat para que lo tengan ahí a la mano, pero es por WhatsApp el 55 72 11 2009. Muy bien, muchas gracias. Ya lo tienen ahí de nuevo. Va a estar también en el chat. Lo ponemos más adelante en el Facebook nosotros. Nos preguntan también cuáles son algunos de los programas a los que te refieres, Nayeli, y qué efecto han causado en los jóvenes en su aplicación para prepararse a tener una vejez digna. Híjole, qué pregunta más compleja, porque medir efectos en tan poco tiempo es difícil. Sin embargo, lo que puedo decirles es que, por ejemplo, las brigadas por la transformación, que están en al menos 25 entidades del país, lo que han promovido es que haya un reconocimiento de ambas partes, de tanto de los adultos y de los adultos mayores hacia los jóvenes, como de los jóvenes hacia los adultos, que creo que es una de las cosas que es clave en toda esta situación. No solo de la pandemia, ya la veníamos viviendo desde antes, pero con la pandemia se ha agudizado, de cómo construimos relaciones de respeto. Porque sí, yo creo que a veces es más visible que hay una
como falta de respeto y falta de reconocimiento hacia las personas adultas mayores, porque pues creo que la discriminación y todo lo que se ha hablado desde ayer es muy tangible, pero también es importante que no perdamos de vista que pasa al revés, que también se discrimina y se les falta el respeto a los jóvenes. Entonces creo que es un asunto de ir como reconstruyendo relaciones de respeto, y esto se ha hecho mucho a partir de los programas, insisto, con la intención de que se pueda evidenciar que se puede trabajar de manera conjunta independientemente de la edad, que hay reconocimientos que hacer entre una y otra población, de saberes, hay saberes como más consolidados en las personas adultas, pero también las personas adolescentes y jóvenes saben. Entonces, esto ha permitido, digamos, como este reconocimiento mutuo, ¿no? Y bueno, con el resto de los programas, hay algunos que son muy específicos para jóvenes, por ejemplo, como Contacto Joven, que sí se trata solo de personas jóvenes acompañando a personas jóvenes, pero que buscamos que pues al final vayan como generando vínculos con personas adultas mayores. Y hay otros programas que hemos tenido más específicos, como el de CONSAR, que les refería con un webinar que tuvimos hace más o menos un mes con CONSAR, sobre el ahorro para el retiro. Entonces, estamos haciendo un trabajo de sensibilización. Y medir efectos es complicado, pero lo que estamos intentando es poner sobre la mesa estos temas y que se reflexionen desde las adolescentes, desde las personas adolescentes y jóvenes, para que pues vayamos previendo, ¿no? En esta circunstancia, cómo queremos llegar a la vejez. En el video señalaba el chico que pues él piensa que el tema de la vejez tendrá que ser feliz y una etapa de descanso, ¿no? Yo lo que le preguntaría y nos preguntaría a todos es qué estamos haciendo porque eso sea así, ¿no? No perdamos de vista que de pronto la juventud ahora tiene una mirada, no porque sean malas personas o porque sean irresponsables, sino porque el contexto ahí nos ha puesto de muy poca proyección de futuro. Entonces, necesitamos también reconstruir socialmente esta sociedad para que nos valga la redundancia, reconstruirnos socialmente para que esto realmente nos cambie la perspectiva y podamos tener una perspectiva futuro y una proyección más a largo plazo. Muy bien, muchas gracias. En ese mismo sentido nos preguntan de qué otra forma se puede preparar a los jóvenes, a las jóvenes, para que se integren en la convivencia con las personas mayores. Jennifer, ¿quieres tú contestar eso? Creo que tú tienes mucha más experiencia práctica, pero si no, ahora yo complemento. Sí, ¿me la pueden repetir, por favor? Sí, claro que sí. ¿Cómo se puede preparar a las personas jóvenes para que se integren en la convivencia con las personas mayores? Pues sí, justo a través de de generar ese tipo de estrategias. Nosotros lo hicimos como una práctica. Nosotros somos los jóvenes que nos insertamos en una práctica para poder intervenir con personas mayores. Pero ¿por qué no también nosotros como jóvenes crear ese tipo de estrategias que involucren no solamente a nosotros como actores dentro de la práctica, sino que involucren a la población de jóvenes y personas mayores y que ellos mismos se relacionen? Ya hay proyectos así, ya hay proyectos de relaciones intergeneracionales que se realizan en la Ciudad de México, pero es una cuestión más reflexiva en las que van a platicar o hacer alguna actividad. Pero ¿por qué no? Por ejemplo, en el CIETG, como les mencionaba, se da un diplomado de envejecimiento exitoso, es decir, las personas acuden a realizar en el nivel avanzado proyectos e intervenir en asociaciones de la sociedad civil. ¿Y por qué no hacer que las personas mayores realicen proyectos e intervengan ahora al revés con los jóvenes? Y ver cómo ese tipo de experiencias van creciendo. Entonces, tenemos toda una gama. La vejez, en verdad, no es un ámbito de descanso para nada, al contrario, es un momento en el que ya tienen toda la experiencia y que pueden incidir en las nuevas generaciones. Entonces, por supuesto, seguirle dando a la creación de estrategias de intervención. Sí, y yo complementaría justo este elemento que plantea Jennifer, de no tiene que ser que los jóvenes se acerquen a los adultos mayores. Yo creo que hay que buscar este acercamiento de ambos lados. Creo que la cuestión de las tecnologías puede ser un elemento articulador, porque alguien por ahí preguntaba que cuál era la relación entre juventudes y adultos mayores por medio de las TICs, o que qué tenía que ver lo que estábamos hablando con eso. Yo creo que tiene todo que ver en el sentido de que pues finalmente ahorita tenemos una coyuntura, que es que dada la contingencia tenemos que hacer uso de herramientas para una serie de cosas. Evidentemente, quienes tenemos condiciones, porque no hay que perder de vista que hay quienes no las tienen, pero quienes tenemos condiciones, pues podemos utilizar las tecnologías. Y yo ahí
plantearía también un elemento, no idealicemos a que los jóvenes o las jóvenes sabemos todo sobre las tecnologías. No es así, y de pronto pareciera que sí, que somos súper expertos y que todo tenemos que resolverlo y que si no lo resolvemos es porque no queremos y si no les enseñamos es porque no somos malas personas. A veces no necesariamente se tienen esos conocimientos y entonces ahí es donde entra una lógica de aprendizaje mutuo, pues, ¿no? Recordemos que la pandemia nos alcanzó a todos de manera muy abrupta, que no estábamos necesariamente preparados y aunque había elementos ya como las herramientas y tal, pues no todas las sabíamos usar, ¿no? Yo les contaba un poco que el viernes tuve una experiencia de una transmisión en vivo justo en un Facebook Live y fue difícil y digo, no soy tan joven, pero finalmente se supone que yo debería saber, ¿no? Entonces, no todos sabemos y toca pues justo romper esa barrera y para mí hay dos palabras clave en esto, la empatía y el respeto. Cómo nos ponemos en el lugar del otro, ya sea yo como adulto mayor hacia los jóvenes y viceversa, para que entendamos que se trata de aprender y que no nos dé miedo pedir ayuda y que reconozcamos que todas las personas tenemos miedo en algún punto. Y eso también hay que pues trabajarlo juntas y juntos. Muy bien, muchas gracias. En efecto, decíamos de estos retos que nos significan para todos las tecnologías sin importar la edad. Jennifer, nos preguntan, ¿cómo se eligió la población para su investigación? Si fue una población heterogénea y cómo se resolvió, por ejemplo, la diferencia en los grados académicos. Y en el mismo sentido te hago la siguiente pregunta, porque tiene que ver precisamente con cómo se puede hacer uno becario del CIESG. Bueno, para ser becario del CIESG, normalmente puede ser por proyectos que realizamos como PAPIT y PAPIME. Entonces, como el centro de investigación pertenece a la UNAM, debe ser estudiante para poder ser becario, debe ser estudiante de la UNAM, pero por supuesto que se pueden acercar en otros sentidos realizando el servicio social, que ese sí admite a cualquier institución. Entonces, en los datos de contacto, si quieren, también se los dejo para que puedan acercárselos y por supuesto, poder trabajar con nosotros o, si no es como servicio social o becario, pues a través de las estrategias que generamos, involucrarse en las actividades que estamos haciendo día con día. El encuentro del día viernes, el 8º encuentro de personas mayores, es para el público en general, para docentes, personas mayores y público que está interesado en la temática. En cuanto a cómo elegimos la población, la población, la investigación estaba dirigida a personas mayores de entre 60 a 75 años de edad que residieran en la alcaldía Benito Juárez, porque es ahí donde está el centro. Las únicas condiciones eran que tuvieran ese rango de edad y que tuvieran, por supuesto, acceso a un smartphone, aunque el caso que les mencionaba de la persona que no lo tenía, que también fue aceptada. Entonces, fue a través de esta selección que no fue tan estricta en ese sentido, porque al final lo que queríamos es que ellos aprendieran. En cuanto al nivel educativo, sí tuvimos el rango y la mayoría tenía de secundaria a licenciatura trunca, pero no era como tan específico en que solamente fueran personas de licenciatura o personas que tuvieran la secundaria, no. Era a público que estuviera interesado en aprender a utilizar las tecnologías en beneficio de ellos. Muy bien, muchas gracias. Y tendrían que hacer otra investigación, a lo mejor, Jennifer, con gente de un rango de estudios menor, ¿no? Yo creo que los resultados serían totalmente diferentes y, por supuesto, la experiencia, por consiguiente, totalmente diferente. Y bueno, pues toda la gente que esté interesada en integrarse, ahí están ya los datos que nos comparte. Nos preguntan ¿qué tipo de problemas conlleva la falta de redes intergeneracionales? No, Jennifer, tú adelante. Yo creo que el tema en que yo mencioné, pues totalmente a que la brecha entre las generaciones se amplíe, a que nosotros no aprendamos cómo tener un envejecimiento, a que no nos den esas herramientas que la experiencia de la vejez ya tiene, y creo que al final de cuentas a seguirnos segregando, a que no aportemos desde nuestra mirada para relacionarnos con el otro. Por supuesto que hay muchas cuestiones que tienen que ver de manera institucional o a que no, yo en mi caso personal, a que no me relacione con mi familia, no sé, todas estas cuestiones.
Sí, yo agregaría además que pues tenemos que considerar que vivimos en una sociedad en donde difícilmente vamos a poder tener condiciones por sí mismos o por nosotros mismos, y en ese sentido pues toca generar redes, y si estas redes son intergeneracionales no solo se enriquecen por toda la parte cultural, social, de aprendizajes y tal, sino que también pues hay cosas que podemos, digamos, como echar mano de uno y de otro. Yo decía de las experiencias, pero también de los conocimientos, de los propios recursos, no solo económicos, sino en todos los sentidos que se tienen, y creo que en ese sentido pues fortaleceríamos las relaciones sociales, y creo que este mundo sería muy distinto si nos tratáramos y nos vinculáramos con respeto. Muy bien, muchas gracias. Nos están compartiendo aquí algunas respuestas, Nayeli, sobre las preguntas que lanzaste durante tu exposición. Las voy a leer y de igual manera, si nos gustan enriquecer con sus comentarios, nos dicen por aquí que para tener una vejez digna hay que alimentarnos lo más sanamente posible y realizar ejercicio. Nos comentan también que hay que estar activos de acuerdo a la edad que se tiene. Respecto a la pregunta que nos hacían hace un momento también, nos contribuyen acá diciendo que una manera muy interesante de incluir a los jóvenes y a las jóvenes en el trabajo con las personas mayores son los proyectos de servicio social universitario, y yo a esto sumaría las cuestiones de voluntariado. Nos dicen también por acá que para prepararse para una vejez deben de cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu. Saber que es una etapa más de la vida y que hay que abrirle los brazos sin restricciones. Y por último, que es un cuidado integral lo que hay que hacer, y este cuidado hay que hacerlo en las diferentes etapas de la vida antes de llegar a ser persona mayor, y yo diría que durante la etapa de vejez también. Sí, yo diría que es un asunto integral, ¿no? O sea, esto que decíamos, cuerpo, mente y espíritu, me parece que es súper atinado, pero también creo que un elemento muy importante para poder prepararnos para la vejez es asumir que todos los días estamos envejeciendo y que vamos hacia ese camino, y que en ese sentido vamos a tener que habitar este cuerpo durante toda esa etapa, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos llegar ahí en condiciones de dignidad, de autonomía? Y eso implica, en efecto, pues todo el tema de los hábitos saludables, no solo en la alimentación, sino, como ya bien decían, en el ejercicio, incluso la salud financiera, de la que poco se habla, que tanto estamos generando no solo ahorros, sino construyendo una salud financiera que nos permita vivir bien en este momento, pero al mismo tiempo tener una proyección a largo plazo. Sé que esto no es así como de simple, no es solo un asunto de deseo, sino también hay una serie de cuestiones estructurales que van impactando, y que pues estamos haciendo todo lo posible quienes trabajamos en las instituciones para pues mejorar esas condiciones, pero es muy importante que tomemos parte de todo esto, todas las personas que estamos como parte de esta sociedad. Y yo también creo que es muy importante que no pensemos en la vejez, y eso es algo que me parece que es muy importante reflexionar de manera cotidiana, independientemente de la edad, como algo ya, pues como algo que no, donde vamos a, ya no servimos, ¿no? Y de pronto eso es muy terrible, porque muchos tenemos como esa percepción como hacia esa etapa de la vida, y que no perdamos de vista que todas las personas tenemos la posibilidad de aprender, de soñar, de imaginar, de construir y de hacer en todo momento, pues, ¿no? Y eso, la cuestión es cómo vamos trabajando hacia ahí. Entonces, además tenemos que entender que últimamente las trayectorias ya no son lineales, es decir, ya no uno nace, crece, se reproduce y muere, o sea, sí, digamos, pero en el sentido de ya no es necesario como que pensemos que, bueno, entonces voy a terminar mi licenciatura y me voy a meter a trabajar y entonces me voy a pensionar. Eso se está poniendo en duda también ya, porque las trayectorias, insisto, están dejando de ser lineales, y entonces nos toca reconfigurar y repensar que algunas cosas que tradicionalmente se veían anteriormente ya no son necesariamente vigentes, y cómo reconfigurarnos implica también un intercambio intergeneracional y esta solidaridad intergeneracional de la que pues vamos a tener que echar mano, porque insisto, por nosotros mismos no vamos a poder salir adelante en un mundo tan complejo. Muy bien, muchas gracias.
Otro comentario que nos están haciendo acá, Jennifer, en relación a la ponencia que nos compartías, es que a algunas personas mayores les impone la tecnología. Así es una cuestión de etiqueta que hemos tenido. Por ejemplo, como decía Nayeli, al final de cuentas nosotros tampoco somos expertos en la tecnología, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues prueba y error. Nos metemos a ver cómo se hace, le picamos aquí, allá. Entonces, sí, de un primer momento conocerlo, tener en cuenta que por estarle moviendo, por ejemplo, al celular no lo vamos a descomponer, a menos que ya lo tiremos al agua, no sé, una caída muy fuerte, pero ir viendo paso a paso, a veces es un poco como irle picando así a justo. Cuando yo me acuerdo que tenía en la juventud un celular, lo que hacía era toda la noche estar viendo qué le picaba, cómo cambiaba la imagen, cómo le cambiaba el tono de llamada, entonces ir un poco a poco haciendo esto, o también basarnos en esta cuestión de, a ver, exigir que tenemos este derecho a aprender y pedirle al otro, por supuesto, de manera amable, oye, tengo esta duda, ¿cómo se hace? Oye, si tú no tienes todo el tiempo, enséñame a meterme a YouTube para buscar tutoriales y que yo pueda aprender a utilizar el dispositivo. Es decir, nosotros quitarnos primero, las personas mayores y los jóvenes, quitarnos el miedo a pedir apoyo a los demás, porque nosotros no tenemos todo el conocimiento y perder esta cuestión de no me da pena decirlo o voy a molestar al otro, no, para nada. Al final, reconocer que como jóvenes y como personas mayores tenemos derechos y ejercerlos y pedirles a los demás que los hagan valer. Muy bien, muchas gracias. Quiero leer un último comentario porque estamos ya en tiempo. Nos dicen por aquí que muchas gracias por la información. Es una persona que tiene 30 años y que vive con su papá. Que él es muy útil porque no puede decirle a su papá que se cuide si no se cuida ella misma, es una mujer. Muchas gracias. Daríamos entonces cierre ya a la sesión de preguntas y comentarios porque estamos en tiempo, como ya lo mencionaba. Agradecemos mucho su atención. Les invitamos el día de mañana para que nos acompañen. El tema que nos va a tocar abordar es el de infancias y vejez. Como mencionábamos, pues estamos tratando de darle esta perspectiva de relaciones intergeneracionales, de curso de vida en el que todas las etapas están relacionadas. Y para cerrar el día de hoy, le damos la bienvenida a Ana Gamble, ella es directora de Atención Geriátrica del INAPAM. Muchísimas gracias, he estado escuchando gran parte del evento. Felicitar a Nayeli y a Jennifer, agradecerles muchísimo el que compartan su visión del tema envejecimiento. Es evidente que las generaciones más jóvenes tienen una visión mucho más realista de lo que somos las personas adultas mayores. Nosotros nos construimos, yo empecé en el tema cuando tenía 32 años, pues me tuve que hacer a la idea de qué pasaba y en muchos casos pensaba yo en las personas mayores como en otros seres, ¿no? Y yo siento que las nuevas generaciones están mucho más conectadas, mucho más, con una visión mucho más integrada de las personas mayores a todos los grupos poblacionales. Me da muchísimo gusto y que en un foro como este puedan ser escuchadas desde su punto de vista de profesionales ambas, como desde su punto de vista de jóvenes, ¿no? Porque Nayeli dice, no soy tan joven. Bueno, yo creo que sí eres todavía muy joven, gózalo mucho. Y el tema aquí es que este proceso que se vive de manera gradual, no es el día siguiente de que cumplimos 60 años, tiene que ver con el tema de curso de vida y todo lo que conlleva este curso de vida, todo esto que vivimos y que no cambia radicalmente, digo, a excepción de un padecimiento o algo, no cambia radicalmente nuestra vida. Y retomo un poco lo que comentaba alguien de que sí aspirar a la felicidad y al descanso, pues no, recuerden que somos genio y figura, o sea, vamos a ser de viejos y viejas como hemos sido en etapas anteriores, ¿no? Entonces, esa parte es como pensar que somos distintos, somos seres distintos y pues no, somos igual que todas y todos, nada más que sí con más años de experiencia, lo cual tampoco habla de que somos
sabias o sabios, ¿no? Sí, mucha experiencia, ya hemos ido y venido varias veces, entonces creo que esa parte vale la pena y ambas lo han destacado muchísimo. Y bueno, felicitar y agradecer a la maestra Graciela Casas que nos dio el vínculo con Jennifer por este Centro de Investigación y Estudios en de Trabajo Social y en Gerontología, una gran colega, amiga, y como digo yo siempre, somos viejas y amigas, o sea, viejas amigas y todo lo que eso conlleva, y invitar a jóvenes que nos estén escuchando y a quienes tengan más años que hay que ambicionar envejecer, hay que ambicionar vivir muchos años y hay que ambicionar y visualizarnos para ver cómo queremos vivirlos y qué tipo de lucha debemos enfrentar todas las generaciones, pero especialmente las generaciones jóvenes, por ellas en este momento y por supuesto para su etapa de mayor edad, ¿no? Nayeli, pues agradecerte mucho. Tengo idea de que por ahí nos hemos encontrado en alguna reunión. Siempre Injuve me maravilla porque son jóvenes en una institución de jóvenes, como nosotros INAPAM, una institución de viejos y viejas, atendiendo a nuestro grupo etario, y con una gran experiencia y un gran conocimiento de muchas cosas. Entonces me alegra mucho el que hayas aceptado. Y Jennifer, pues con toda esta convivencia con el tema de las tecnologías, que si bien sí a veces nos resistimos, digamos, yo ya soy de una generación en la que la computadora empezó a ser algo más cotidiano en mi vida, pero que nos hemos estado enfrentando a una velocidad rapidísima con esto, ¿no? Graciela Casas el otro día decía, no, es que las personas mayores y lo que les ha costado entrarle, no amiga, pues a nosotras también, o sea, llegaba el Zoom y no sabías qué botón apretarle y te morías de pánico, yo bajaba corriendo con la computadora con mi hijo, de dónde le pucho, ¿no? Creo que una de las cosas que más se ha visto, que ha resaltado en esta pandemia y las personas mayores fue la necesidad de universalizar los medios de comunicación, las tecnologías, a las personas de todas las edades, sobre todo en ciudades, en urbes, donde la convivencia, donde el desconocimiento de muchas personas de quién vive aquí o dónde está una persona mayor, para que puedan tener acceso a información, a un auxilio, ¿no? O sea, hoy un celular puede hacer un gran servicio para proteger a alguien que está en una situación de riesgo, en una situación aguda. Y eso es una de las tareas que quedan para de aquí en adelante, cómo las personas mayores hacemos todo para estar vinculadas más. Y estoy hablando, por supuesto, de las urbes, ¿no? El campo es una situación diferente en las ciudades más pequeñas, pero tratar de acercar este tipo de tecnologías para que todas y todas podamos estar comunicados. Les digo que muchas personas mayores, y lo vamos a ver con el estudio que estamos participando con la UNAM, han tenido más cercanía con su familia ahora que antes, ¿no? Y lo que comentaba el joven que sale en la cápsula, ahora decía, ahora no tengo que, o sea, no tengo que ir a verla, ¿no? Pero ahora no la veo, pero convivo más. Y eso, digo, siempre será lo de estar cerca y la cercanía física lo ideal, pero yo ya encontré el goce de encontrarme con mis amigas en una reunión de 8 o 10, ya aprendimos a no robarnos la palabra porque aquí no se puede, y gozarlo. Entonces, no lo cambiemos, pero disfrutémoslo, ¿no? Entonces, hagamos un esfuerzo para hacer llegar de tablets a las personas mayores, es lo más sencillo que hay para aprender a comunicarse, y por supuesto esta vinculación de dos generaciones incomprendidas, hechas a un lado de la sociedad, no consideradas, que tampoco se unen para hacer fuerza y decirles, oigan, acá estamos, ¿no? Entonces, el ejercicio de hoy me parece maravilloso porque pone de manifiesto que hay mucho en común de los extremos, digamos, de jóvenes y personas mayores. Entonces, les agradezco enormemente, fue riquísimo escucharlas y
pues quedar a su disposición y agradecer a todas las personas que están conectadas, que están opinando y que estén interesadas en el tema del envejecimiento, porque ese sí nos compete a todas y todos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Ana, Nayeli, Jennifer, a todos y a todas. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Muy buen día. Gracias.